Buenas tardes, profesor y compañeros. Les voy a explicar acerca de los antecedentes de la lengua literaria en Latinoamérica. Esto sucedió cuando las culturas eran muy pequeñas, la humanidad también. Esto se basaba dentro de las pequeñas culturas en los pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles, que se llama el proceso de colonización. ¿Ya? El proceso de colonización influyó mucho en la lengua literaria que hasta el día de hoy lo tenemos, que sería la lengua literaria del español. También se fue evolucionando la lengua literaria por el hecho contundente de que cuando llegaron los españoles, cada cultura, cada grupo étnico tenían su propia forma de comunicarse. En este caso sería las pequeñas culturas que estaban ahí. Ellos habían creado sus propias creencias, sus propias formas en qué creer, en qué basarse económicamente, sobrevivientemente, también en su comunicación. Estas culturas, los pueblos indígenas, se comunicaban mediante palabras de forma oral, ya porque no podían escribir, tampoco tenían un sistema de escrituras, tampoco podían comunicarse escribiendo, y esa era su forma de comunicarse de ellos, por lo que hacían y por lo que ellos decían oralmente, ¿ya? También por los ruidos que hacían, ¿ya? Por las mímicas, por los gestos, por toda esa interpretación emocional que ellos transmitían los unos a los otros. Interfirió aquí la Iglesia Católica, ¿ya? ¿En qué forma? Dándole por ejemplo, los españoles veían cómo ellos se portaban, cómo ellos reaccionaban de tal forma. También dice que era difícil entender lo que ellos decían y lo que ellos hacían, ¿ya? En la forma de comunicarse con gestos, señales y hechos y actitudes, porque esa era su forma de comunicación entre los indígenas, ¿ya? Entonces, cuando llegaron los españoles, ellos impusieron un sistema de escritura, es decir, los consideraban analfabetos, y entonces fue que tomaron la decisión de enseñarlos a escribir, ¿ya? Y también aquí como influyó la Iglesia Cristiana Evangélica Católica, influyó de una forma muy, muy pesada, que les enseñaron, ¿no? Un sistema de escritura por el cual podían leer también la Biblia, ¿ya? O sea que si ellos querían leer la Biblia o imponerles en qué deberían de creer, ellos tenían que aprender a escribir. Entonces, a todo este sistema de lengua se fue incorporando a la vida de los indígenas de una manera muy, muy esclavatoria, ¿ya? Bueno, de esa forma se dio el sistema de comunicación verbal y oral que tenemos hasta hoy en día. De esa forma se fue estableciendo hasta hoy en día, pues nuestra lengua sería el español, hoy en también el inglés, ¿no? Que a donde sea que nosotros llegamos, la lengua literaria que siempre utilizan es el inglés, ¿no? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. A mi grupo nos toca exponer lo que es el boom latinoamericano. ¿Qué es el boom latinoamericano? Sí, hay varias definiciones que tratan de dar un concepto al boom latinoamericano. Se dice que es un fenómeno editorial literario que se dio en los años 1960 y 1970. Se sugiere que tuvo sus inicios con la obra La Rayuela por Julio Cortázar en 1963. Así también que se trató de un grupo de jóvenes escritores que fueron influenciados políticamente por la Revolución Cubana.
Y otros dicen que se trató de autores que querían innovar, dejando a un lado los regionalismos y costumbrismos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, a mí me tocó disertar el subtítulo que sería Características de la narrativa contemporánea. Bueno, primeramente, ¿qué es la narrativa contemporánea? Dice que se caracteriza por reflejar una nueva visión del mundo, reflejando un quiebre de las características de las costumbres y creencias tradicionales, donde surgen nuevos géneros literarios que se mezclan con diferentes técnicas de escritura y juegan con límites entre realidad y ficción. Características de Latinoamérica, que sería una de las características de la narrativa contemporánea, es el conjunto de obras de este género escritas por autores en este movimiento literario que surgió en América a fines del siglo XIX, con su maestro y más alto exponente, el nicaragüense Rubén Darío. Alto exponente, el nicaragüense Rubén Darío tuvo entre sus características el ser esencialmente poético. Otro que es el narrador. Tenía el dominio de la historia, la que se estructuraba con un principio, un desarrollo y un final claramente definidos. El narrador omnisciente mostraba exclusivamente su punto de vista, que explicaba y daba respuestas a las posibles preguntas del lector. Otro que sería el contemporáneo. Dice que se caracteriza por contar historias basadas en hechos reales o historias creíbles, con personajes importantes y con múltiples narradores que se utilizaban en escenarios de la era actual o moderna, por lo que no suele incluir novelas de ciencia ficción. Bueno, profesor, eso es por lo que me tocó a mí mi subtítulo. Gracias. Buenas tardes, profesor y compañeros. A mí me tocó exponer sobre los autores y obras del boom latinoamericano. Estos escritores publicaron sus obras en el año 1962 hasta el año 1972. También fueron considerados como los más relevantes por la trascendencia de sus obras en Latinoamérica y el mundo. Entre ellos podemos destacar a Julio Cortázar, a Gabriel García Márquez, a Carlos Fuentes y a Augusto Bosch Bastos. Julio Cortázar fue un escritor y traductor argentino. Nació en Bélgica el 26 de agosto de 1914 y falleció el 12 de febrero de 1984. Fue exiliado en Francia durante la presidencia de Juan Domingo Perón. También fue un abierto entusiasta de las revoluciones urbanas sandinistas. Su obra de cuento más exitosa fue la novela de Rayuela, donde consolidó el ingreso al boom. Entre sus otras obras están El modelo para amar, Libro de Manuel, Historias de cronopios y de famas, Todos los fuegos, el fuego. Y bueno, eso sería eso. Gabriel García Márquez fue un periodista y escritor colombiano. Nació el 6 de marzo de 1927 y falleció el 7 de abril del 2014. Fue ganador de los premios Nobel de literatura en 1982 y ingresó al BUD durante la instancia de Europa. Entre sus obras podemos ver La mala hora, Los funerales de mamá, Grandes 100 años de soledad. Carlos Fuente fue un escritor mexicano, nacido en Panamá el 11 de noviembre de 1928 y falleció el 15 de mayo del 2012. Hijo de diplomáticos, fue un importante luchador en México y fue profesor de una prestigiosa universidad estadounidense. Entre sus obras se destacan La muerte de Artimonio Cruz, Aura, Zona Sagrada, Cambio de piel, Cumpleaños y Carta de... Augusto Ros Bastos fue un escritor y periodista y guionista paraguayo. Nació el 13 de junio de 1917 en Asunción, Paraguay,
y falleció el 26 de abril del 2005 en Asunción, Paraguay. Es el más importante de Paraguay, uno de los más destacados en Latinoamérica. Ganó el premio Cervantes en 1989 y sus obras han sido traducidas por lo menos en 25 idiomas. Entre ellas se destacan El Hijo del Hombre, El Ser Supremo, El Sonámbulo, La Vigilia del Admirante, El Fiscal, La Contravida, La Madama Sui, Frente al Frente Argentina y Frente al Frente Paraguay. Eso sería todo. Gracias. Yo voy a hablar acerca de las mujeres en el boom latinoamericano y cómo influyeron. De las escritoras que influyeron en el boom latinoamericano, de las letras, destacan lo que ser Gabriela Mistral, Elena Garro, Clarice Lispector, María Luisa Bombay, Rosario Castellano e Inés Arredondo. Elena Garro fue una periodista y escritora mexicana que nació el 11 de diciembre de 1916. Ella se consideraba una de las influyentes en el boom latinoamericano por utilizar un estilo muy poco común que es el realismo mágico. Los Recuerdos del Porvenir es la obra cumbre de Garro y fue publicada en 1963. Clarice Lispector fue una reconocida traductora, periodista, escritora que nació el 10 de diciembre de 1920. Entre su obra más conocida está La Hora de la Estrella. Clarice Lispector nació el 10 de diciembre de 1920. Fue una reconocida traductora, reportera y periodista. Su obra más conocida es La Hora de la Estrella. Ella se denominaba por no tener un género literario, por lo que ella se denominaba no estilista. María Luisa Bombay fue una escritora chilena condecorada por el premio Ricardo Latton. Nació el 8 de junio de 1910. En 1935 inició su carrera publicando La Última Niebla y se lanzó al estrellato con La Amortajada, su novela más importante. Gabriela Mistral, seudónimo de Lucía Godoy, nació el 7 de abril de 1889. Ganó un premio Nobel de la Literatura en 1945. Entre sus poemas o escrituras más conocidos está lo que es Desolación de 1922, Tala, Antología, Selección de la Autora, Los Sonetos de la Muerte y otros poemas elegíacos. Buenas tardes, profesor. A mí me ha tocado qué es el boom en Latinoamérica. El boom en Latinoamérica es un fenómeno literario que surgió entre la década de los 60 y 70 que consistía en el afloramiento de la narrativa latinoamericana, con obras que se difundieron por todo el mundo, así convirtiendo a sus autores independientes, jóvenes que eran íconos de la literatura. Estos escritores fueron influenciados por movimientos modernistas en aquel siglo XXI, especialmente en Europa. Sus novelas reflejaban un estilo propio en el que predominaban historias transcurridas en espacios urbanos influenciados por condiciones políticas y sociales de los países latinoamericanos de donde son oriundos sus autores. Y a la hora o en el tiempo de narrar sus historias, no tenían orden en empezar. Podían empezar por el final y empezar a narrar por el final y luego saltar sin respetar la línea de acontecimientos. O sea, no tenían orden. En los 60 y 70 se caracterizan por la agitación ideológica de la sociedad latinoamericana que comenzaba a despertar en medio de un periodo de gobiernos autoritarios en la mayoría de los países de derecha y izquierda. Estos autores influenciaron a los escritores del boom latinoamericano. Los que más influenciaron fueron los modernistas, como José Martí de España, Rubén Darío de Nicaragua, James Royce de Irlanda y José Asunción Silva de Colombia.
y también el vanguardista Jorge Luis Borges de la Argentina. Los autores del boom latinoamericano son de la Argentina: Adolfo Boy Casares, Ernesto Sábato, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, entre otros. De Brasil, Jorge Armando y Joao Guimarães Rosa. De Chile, María Luisa Bombal y José Donoso Yáñez. De Colombia, Gabriel García Márquez y Gustavo Álvarez Gardezábal. De Cuba, Alejo Carpentier y José Lezama Lima. De Guatemala, Miguel Ángel Asturias. Y de Panamá, Carlos Fuentes. De Paraguay, Augusto José Antonio. Y eso es todo, profe, gracias.